Buenos días a este webinario de microencapsulación de microorganismos que hemos organizado desde AINEA, Centro Tecnológico, dentro de la serie de webinars que estamos organizando. Me presento en primer lugar, soy Ana Valera, del Departamento de Tecnologías de Producto y Proceso y trabajo dentro de la línea de tecnologías de microencapsulación. También está mi compañera Ana Torrejón, le doy la palabra para que se presente. Comentaros, perdón, un momento, Ana. Durante la presentación podéis ir dejando vuestras preguntas arriba a la derecha en un espacio que hay y las iremos contestando después de la presentación. Bueno, como ha dicho, soy Ana Torrejón, estoy integrada en el Departamento de Biotecnología, trabajo en la línea de Biotecnología Industrial y os voy a contar un poquito en qué va a consistir la presentación. La presentación está estructurada en 3 bloques. En el primer bloque hablaremos de biotecnología industrial, es decir, cómo vamos a conseguir ese microorganismo que queremos microencapsular. ¿Vale? En el segundo bloque hablaremos de microencapsulación, de las distintas técnicas y tecnologías disponibles. Y en el tercer bloque hablaremos de un caso de éxito que hemos desarrollado aquí en AINEA para microencapsulación de probióticos. Vamos a empezar con la presentación y, en primer lugar, en esta presentación relacionada con microencapsulación de microorganismos, empezaremos hablando del microorganismo. Es decir, vamos a ver primero en una primera fase cómo podemos seleccionar un microorganismo de interés y cómo producirlo de cara a obtener un producto microencapsulado. La biotecnología industrial integra un conjunto de técnicas que emplean microorganismos y enzimas para obtener productos en diversos sectores, en el sector agrícola, en el sector químico, en el sector cosmética, farma, alimentación. En AINEA tenemos experiencia trabajando en todos esos sectores y por lo general la I+D que realizamos en este ámbito se centra en lo que es el diseño, en la optimización y la implementación de bioprocesos. ¿Vale? En este caso, aunando el know-how y el expertise que tenemos en áreas de microbiología, lo que es biotecnología, ingeniería de procesos y diseño de equipos. Y siempre, porque esto es core nuestro, siempre orientando los procesos desde el inicio a buscar la máxima viabilidad industrial. La actividad que realizamos la podemos estructurar en 3 pilares. Por un lado tenemos lo que es bioproducción, que en este caso se trata de producción de microorganismos pura y dura. Por ejemplo, lo que estamos hablando de microorganismos probióticos, microorganismos bioestimulantes, starters industriales. Luego tenemos otra área que se llama lo que llamamos el área de biosíntesis, que en este caso lo que pretendemos es obtener compuestos de alto valor añadido a partir de microorganismos, es decir, el microorganismo actúa como biofactoría. Y por último, el tercer pilar es lo que llamamos el área de biocatálisis, en el que trabajamos todo lo que son las transformaciones biológicas de productos mediante el desempleo de enzimas o de microorganismos seleccionados productores de dichas enzimas. Como ejemplos de estos pilares que comentábamos, podría estar en el caso de la bioproducción, pues lo que son las levaduras vínicas, los cultivos iniciadores, también la producción de virus bacteriófagos como terapia fágica tanto en agricultura como en ganadería, biosíntesis de compuestos de alto valor añadido, como he dicho antes, pues eso, aminoácidos, péptidos antimicrobianos, ácidos grasos poliinsaturados, proteínas recombinantes empleando microorganismos modificados genéticamente. Y en el área de biocatálisis abarcamos también lo que es, o agrupamos aquí lo que es la producción de enzimas, aunque estaría más en la parte de biosíntesis, pero lo agrupamos aquí porque son los mecanismos o los productos que utilizamos para realizar las transformaciones, ya sea para, por ejemplo, producción de hidrolizados de proteínas o hidrólisis de átomos de carbono no solubles, lo que se llamamos azúcares de segunda generación, y también para reacciones de síntesis enzimática, ya sea, por ejemplo, síntesis de oligosacáridos o síntesis de otras moléculas. A la hora de definir un bioproceso, lo estructuramos siempre en 4 puntos claves o 4 etapas. Lo que es la definición del microorganismo, lo que es la definición del bioproceso, las etapas de downstream y la parte de estabilización. Y si se dan cuenta, tenemos que tener en cuenta desde el minuto cero lo que es la viabilidad técnico-económica, porque al final, cuando se desarrolla un bioproceso, el objetivo es obtener un producto, obtener un proceso que sea una realidad industrial. En el caso del microorganismo, aquí se trata de definir quién es el organismo clave.
¿Cómo podemos definir qué microorganismo utilizamos? Pues podemos trabajar en lo que es aislamiento de microorganismos salvajes. Tenemos que trabajar lo que es la evaluación de la funcionalidad de esos microorganismos, para qué sirven, con screenings y seleccionando aquellos que sean más prometedores. En esta parte también se puede trabajar mediante ingeniería genética en el diseño de microorganismos superproductores, es decir, si buscamos obtener un metabolito de forma más eficiente, más sostenible, ¿vale? Y el uso, por ejemplo, también de cell factories, es decir, ese microorganismo no tiene que ser, por qué ser un microorganismo procariota, sino que podemos trabajar con células vegetales, células animales, que permitan obtener compuestos de alto valor añadido. Una vez seleccionado el microorganismo, tenemos que empezar a definir el bioproceso. Primero se trabaja a escala de laboratorio, lo que llamamos variables intensivas, aquellas que no se modifican con la escala, y posteriormente trabajamos en las variables extensivas, que son las que varían con la escala. Durante esa fase, la base de las variables extensivas es cuando se produce lo que es la optimización del proceso y el escalado de cada uno de los procesos, es decir, de llevarlo desde escala de laboratorio hasta escala industrial. Pero con el bioproceso no acaba, no acaba ya la obtención del producto. Tenemos que someter generalmente al resultado del bioproceso a un proceso de downstream en el que se produce la separación física del microorganismo y del sobrenadante. Y dependiendo de qué fracción del producto te quieras quedar, pues estamos hablando de que obtenemos un microorganismo o un metabolito que esté disuelto en el sobrenadante, ¿vale? Por último, otro punto clave es importante, el tema de la estabilización, es decir, al final vamos a obtener un producto y ese producto tiene que estar estable y tener una vida útil a lo largo del tiempo. Si empezamos a desarrollar un poquito cada uno de los puntos que hemos comentado anteriormente, en el caso de lo que es el aislamiento de microorganismos, podemos trabajar lo que se llaman aislamientos directos de materias o de muestras ambientales, pero también lo que llamamos aislamientos dirigidos. Este tipo de aislamientos están muy enfocados a obtener microorganismos de una especie muy concreta, de un género concreto o que tengan una funcionalidad concreta. En este caso, pues estamos hablando de, por ejemplo, si queremos aislar una bacteria acidoláctica para utilizarla como probiótico, o estamos hablando de un microorganismo bioestimulante de un género concreto, un Rhizobium, un Azospirillum. En ese caso, pues dependiendo el objetivo, pues se emplean técnicas distintas para el aislamiento. En esta etapa también se definen las condiciones de cultivo para el mantenimiento de estas cepas y las condiciones de crioconservación que nos van a permitir el mantenimiento de las colecciones de microorganismos durante todo el proceso de investigación. Una vez tenemos nuestras cepas, necesitamos evaluar la funcionalidad para seleccionar aquellas que sean susceptibles de obtener un producto de valor, un metabolito de valor o poder implementar un bioproceso con ellas. En general, en esta etapa estamos hablando que se realizan ensayos miniaturizados, lo que llamamos ensayos de cribado de alto rendimiento, en el que intentamos evaluar multitud de condiciones en el menor volumen posible. En este caso, esta evaluación tiene dos vertientes, lo que es el conocimiento o el estudio de la cepa en sí, lo que llamamos el fenotipo de la cepa, en el que tenemos que evaluar la asimilación de fuentes de carbono, qué tipos de fuentes de carbono tiene, si son carbonos de 6, de 5, o lo que son la asimilación de fuentes de nitrógeno o si necesitan algún inductor para crecer, etc. Y luego lo que puede servir para la producción, es decir, la evaluación de sus propiedades, es decir, qué metabolitos producen. ¿Producen ácidos orgánicos, alguna enzima, por ejemplo, bacteriocinas, algún compuesto bioestimulante? Una vez si sabemos lo que hace el microorganismo y resulta interesante, podemos pasar a lo que es la identificación genética, el conocimiento genético de la cepa. En este caso también se suele trabajar de forma secuencial. En principio se trabaja lo que es la identificación del cribado a nivel de género y especie. Primero a nivel de género mediante técnicas, por ejemplo, de Malditov, que nos permiten un cribado rápido y, por ejemplo, eliminar patógenos que no sean de interés. Y luego, evidentemente, dependiendo si son bacterias o levaduras, pues se hace una PCR y una secuenciación de los genes del 16S si son bacterias o del 26S si son
son otro tipo de microorganismos y con la posterior secuenciación se puede identificar al nivel de especie. En ocasiones no es suficiente con llegar a nivel de especie, necesitamos saber a nivel de cepas si hay diferencias entre un aislado y otro, y para ello normalmente se utilizan técnicas tipo REP-PCR, que lo que permite es la evaluación de los elementos palindrómicos extragénicos repetitivos que permiten la tipificación de cepas. Aquí ya podemos discernir qué cepas, qué diferencia hay entre una cepa y otra. Las técnicas de análisis metagenómico yo creo que han supuesto una revolución en el área de biotecnología en los últimos años, ¿vale? Y sistemas como el sistema Minion de Oxford Nanopore, digamos que han democratizado un poco lo que es esta tecnología, porque este tipo de sistemas pues, es un dispositivo portátil que permite la secuenciación de ADN y ARN en tiempo real, pues como los grandes secuenciadores de Illumina, ¿vale? Este tipo de sistemas permiten lo que es, por un lado, la secuenciación masiva, que, como sabrán, permite averiguar el porcentaje microbiano de la muestra, y la secuenciación también para conocer la secuencia genética completa de una cepa concreta, lo que es el Whole Genome Sequence. Evidentemente también sirve para hacer estudios de ARN ribosomal del 16S, para la identificación de bacterias y de hongos y levaduras utilizando el 26S, pero evidentemente para este tipo de trabajos es mejor ir a las técnicas de secuenciación clásicas. Pero además de trabajar con microorganismos naturales que se aíslan del ambiente, también podemos trabajar con microorganismos recombinantes, lo que se llaman OGMs. Estos microorganismos normalmente son microorganismos que están mejorados y están modificados genéticamente para producir de forma más eficiente y hasta cierto punto también más sostenible determinados metabolitos y compuestos de interés. En lo que es el diseño de un organismo modificado genéticamente, en un primer lugar tenemos que seleccionar aquellos genes de interés, es decir, determinar qué secuencias génicas codifican la producción de un determinado metabolito. Después hemos de seleccionar la plataforma de producción, hemos de seleccionar en qué tipo de microorganismo vamos a introducir esos genes y esa selección va a depender de la complejidad del metabolito que vayamos a producir. Si es por ejemplo, en el caso de proteínas, si es una proteína simple, una enzima, por ejemplo, podemos trabajar con una plataforma procariota, con bacterias, por ejemplo, tipo E. coli. Pero si se trata de proteínas más complejas, por ejemplo, un factor de crecimiento, nos tendremos que ir ya a plataformas eucariotas que permiten expresar proteínas más complejas. Por ejemplo, podría ser una levadura tipo piquia o en células vegetales. La secuencia génica se puede, lo que se llama customizar, es decir, se le pueden añadir tags que permiten darle funcionalidad a los metabolitos. Por ejemplo, a una proteína se le puede añadir una cola de histidinas, con lo que facilita su purificación posterior por cromatografía, o se le pueden añadir también tags para dotar a la célula de fluorescencia, con el objetivo, por ejemplo, de identificar en una placa aquellas células que tienen la modificación genética. A lo largo de todo el diseño del OGM se hacen continuamente análisis genéticos de las cepas para detectar pues eso, análisis de restricción, si está todo el transgen bien colocado, secuenciaciones y también análisis de producto y la evaluación funcional. Normalmente este tipo de análisis son análisis ELISA, se hace un Western blot para determinación de proteínas o ensayos de actividad in vitro para determinar funcionalidad. Con el diseño de OGMs no solo se puede encontrar una secuencia génica existente e introducirla en un E. coli o en una plataforma para la producción más eficiente, sino que también se permite lo que se llama crear rutas metabólicas nuevas. Es decir, se permite el ensamblaje multigénico, lo que te permite es definir una ruta metabólica alternativa que no existe a lo mejor en la naturaleza de forma completa en un único microorganismo para producción de metabolitos. Y bueno, las últimas tendencias en cuanto a edición genómica están relacionadas con lo que es el CRISPR-Cas. Este sistema que normalmente
es un sistema que corta y pega de forma muy sencilla una región específica de ADN. Realmente este sistema está pensado para organismos eucariotas, es decir, para levaduras, para líneas celulares o organismos de este tipo. No está pensado para bacterias. Y a día de hoy su utilidad principal, aunque se permita introducir nuevos genes, etcétera, sirve sobre todo para lo que se llama silenciar, es decir, cortar zonas del ADN que no queremos expresar. Ya hemos hablado del microorganismo, ahora hay que hablar del bioproceso. Es decir, ahora tenemos que conseguir que ese microorganismo que hemos seleccionado produzca lo que queremos y que lo produzca bien y de forma eficiente y de forma sostenible. Entonces, en una primera etapa, en la etapa más pequeña, a la escala más pequeña, se trabaja lo que es la definición del bioproceso. En este punto, lo que se hace es estudiar lo que son las cinéticas de crecimiento. Se seleccionan en esta fase también las variables intensivas. Son aquellas que no varían con la escala, con lo cual hay que evaluarlas o hay que definirlas en el volumen más pequeño posible, porque esto hace que sea más eficiente el propio proceso de investigación. Estamos hablando de definición del medio de cultivo, la temperatura de crecimiento o de biosíntesis del compuesto, el ratio de inoculación, por ejemplo. En esta etapa también trabajamos todo lo que son la selección de medios de cultivo de bajo coste, teniendo en cuenta sobre todo esa parte de sostenibilidad. Se le puede dar a los microorganismos resistencia al postprocesado, ya sea pues eso, dándole una mayor termoresistencia o forzando esporulación. Aquí también en esta etapa es donde se suelen poner a punto los sistemas de control del proceso, es decir, qué variables hay que medir o hay que monitorizar para poder hacer un correcto seguimiento del proceso. Posteriormente, cuando ya tienes la base del bioproceso, toca optimizarlo y escalarlo. Entonces, en esta etapa es donde se trabajan ya las variables extensivas, aquellas que sí que varían con la escala. Estas variables son sobre todo, están relacionadas con lo que es la transferencia de materia y son agitación normalmente y aireación. Entonces, en esta etapa también es donde definimos los sistemas de producción, si vamos a trabajar en batch, en feedback o sistemas en continuo. Se buscan las estrategias y se verifican las estrategias para la monitorización de esos cultivos. En esta fase también se puede trabajar todo lo que es la modelización de los procesos para facilitar el escalado, pero también para lo que se llama también para el scale down, es decir, para procesos que ya están en una escala mayor, volverlos a llevar a escala pequeña para volver a mejorarlos. Después del bioprocesado, como decía, tenemos que ver las etapas de downstream, que normalmente se están asociadas a eliminar de ese caldo de cultivo aquellos componentes que no nos interesan. Es decir, imaginaros que estamos produciendo un probiótico, pues en este caso lo que interesa es eliminar el medio de cultivo. Si estuviéramos produciendo, por ejemplo, una proteína, una enzima, pues en este caso sería necesario eliminar la biomasa y quedarnos con el sobrenadante para hacer distintas operaciones. Entonces las técnicas son para la separación, en un principio, separación sólido-líquido, son las clásicas, se trabaja normalmente de forma secuencial primero con una centrifugación, posteriormente una microfiltración y por último, dependiendo del tipo de compuesto, con una ultrafiltración. Si queremos, por ejemplo, en el caso de proteínas, si queremos llegar a requerimientos de pureza, pues sobre todo exigidos en sectores pues, de alto valor, por ejemplo en el sector cosmético farmacéutico, suele ser necesario llegar a una etapa cromatográfica de separación. Entonces, en este caso hay que definir todas esas etapas de separación cromatográfica que nos permiten obtener la proteína con una pureza adecuada. Y por último, en la fase final, tenemos que pensar en la estabilización del microorganismo. Entonces, como ya hemos comentado anteriormente, pues existen distintas tecnologías. Evidentemente, la liofilización es la técnica clásica para estabilizar microorganismos, pero la microencapsulación es una alternativa económica y adecuada para poder estabilizar microorganismos. Entonces, mi compañera Ana ahora os comentará más detalles sobre la parte de microencapsulación.
Pues ahora pasamos a hablar sobre microencapsulación. En primer lugar, vamos a hablar un poquito sobre qué es la microencapsulación, qué podemos microencapsular y cuáles son las aplicaciones de esta tecnología. Y a continuación os voy a dar unas pinceladas sobre las diferentes tecnologías de microencapsulación con las que trabajamos en EINIA. ¿Qué es la microencapsulación? Pues la microencapsulación consiste en generar partículas en las que una sustancia o un principio activo las recubrimos con otra sustancia protectora de naturaleza distinta para aportarle una protección. A esta sustancia activa o al compuesto activo que vamos a encapsular le llamamos núcleo, mientras que esta sustancia protectora le llamamos material de recubrimiento. A la derecha podéis ver unas imágenes de diferentes microcápsulas obtenidas en EINIA por diferentes tecnologías de microencapsulación. En algunos casos estas cápsulas se encuentran abiertas, en otras se encuentran un poco colapsadas por el efecto del proceso de secado, de evaporación de agua, pero en todos los casos la encapsulación en este caso ha sido efectiva. En un proceso de microencapsulación o de encapsulación podemos obtener tamaños de partícula muy diferentes. Hablaremos de nanocápsulas, cuando el tamaño de las partículas se encuentre entre 1 y 100 nanómetros. Un nanómetro es 10 elevado a menos 9 metros. Hablaremos de microcápsulas, cuando el tamaño se encuentre entre los 101 nanómetros y el milímetro. Y ya hablaremos de cápsulas cuando el tamaño de estas partículas se encuentre por encima del milímetro. ¿Qué podemos microencapsular? Pues podemos encapsular todos los compuestos activos que sean susceptibles de ser deteriorados por algún agente o que queramos proteger o que queramos liberar de alguna manera. Podemos microencapsular microorganismos, que hablaremos posteriormente. Podemos encapsular enzimas, metabolitos, bioestimulantes, extractos naturales, aceites esenciales, aromas. ¿Y qué materiales de recubrimiento podemos utilizar? Pues hay una inmensa gama de materiales de recubrimiento que podemos emplear. ¿Cuál vamos a elegir? Pues la elección de ese material de recubrimiento va a ser un factor clave para que el proceso de microencapsulación sea eficiente. El material que elijamos va a definir tanto el mecanismo como la cinética de liberación del compuesto activo encapsulado. Y esto va a tener un efecto bastante grande, un efecto final en el producto que vamos a obtener. Hay que tener en cuenta a la hora de elegir el material de recubrimiento que tiene que ser compatible con el núcleo, con el compuesto activo que queremos proteger y con el medio o la matriz del producto final en el que se va a incluir este microencapsulado. Y sobre todo hay que tener muy en cuenta que el material de recubrimiento que vamos a utilizar está estrechamente relacionado con la tecnología de encapsulación. Es decir, las tecnologías de encapsulación van estrechamente vinculadas con el material de recubrimiento. No podemos utilizar un material de recubrimiento apto para procesos de secado por atomización, que veremos después, para realizar un proceso de gelificación. Esto no es posible y el proceso de microencapsulación no sería efectivo. En esta tabla podéis ver una pequeña selección de los tipos de materiales de recubrimiento que podemos utilizar. Podemos utilizar gomas, como la goma de acacia, la goma arábiga, el alginato sódico, el carragenato, algunos como carbohidratos como almidones, maltodextrinas, sacarosas, dextrosas, celulosas como la carboximetilcelulosa, la nitrocelulosa, lípidos y ácidos grasos. Estos materiales de recubrimiento se utilizan sobre todo para obtener partículas lipídicas sólidas, y estos lípidos pueden ser monoglicéridos, diglicéridos, ácido láurico, ácido palmítico, grasas, etc.
También podemos utilizar proteínas como materiales de recubrimiento, es el caso del gluten o de la albúmina, algunos materiales inorgánicos, como pueden ser los aluminosilicatos o los silicatos, y ceras, como el polietilenglicol y la carnauba. Hemos hablado qué es la microencapsulación, qué y con qué podemos microencapsular, pero ¿por qué queremos microencapsular? ¿Cuáles son las aplicaciones que tiene esta tecnología? Pues entre las diferentes que existe, una de ellas es dar protección al núcleo, al compuesto activo, frente a determinados agentes externos, como puede ser el oxígeno, es decir, para evitar oxidaciones, pues como es el ejemplo de los aceites esenciales, evitar hidrataciones de algunos compuestos o evitar el deterioro del compuesto activo por la luz en el caso de que éste sea termosensible. Otra de las aplicaciones es la de enmascarar olores y sabores no deseados. Hay algunos compuestos que tienen un sabor muy desagradable o un olor muy desagradable que si lo introdujéramos tal cual en una matriz alimentaria o en una matriz farmacéutica o nutracéutica, el consumidor rechazaría su consumo y ese producto no tendría éxito en el mercado. Por ello, recurrimos a la microencapsulación para evitar estos olores y sabores no deseados. También podemos microencapsular para generar una liberación prolongada en el tiempo o una liberación controlada. Es el caso, por ejemplo, de algunos biofertilizantes o algunos nutrientes que tienen que ser liberados en un momento determinado. Por ejemplo, en el caso de algunos pesticidas o algunos fertilizantes, queremos que se liberen en el momento en que entren en contacto con el suelo. O queremos que se vayan liberando a lo largo de una semana. Pues cuando desarrollamos el proceso de microencapsulación, buscamos los materiales de recubrimiento que proporcionen este efecto que estamos buscando. También podemos realizar la microencapsulación para generar una liberación selectiva del compuesto activo en determinadas condiciones, ya sea de pH, de temperatura, de luz. Este es el caso de algunos nutrientes de alimentos que para que sean absorbidos tienen que llegar intactos al intestino. Tienen que pasar toda la digestión gástrica que se produce a un pH ácido y llegar al intestino en el que encontramos un pH básico. Pues bien, si estos nutrientes, por ejemplo, los microencapsulamos para que resistan ese pH ácido del estómago, llegarán intactos a la zona del intestino y se podrán liberar en contacto con un pH básico, de tal manera que ya podrán ser absorbidos y llevados al organismo. También microencapsulamos para separar de ingredientes incompatibles dentro de una misma matriz o para modificar algunas propiedades fluidodinámicas. Por ejemplo, hay algunos casos en los que tenemos productos líquidos, pero queremos manejarlos como sólidos. Podemos optar por microencapsularlos mediante una técnica que nos proporcione al final un producto sólido. También podemos reducir o disminuir la toxicidad de algunos productos sólidos o modificar la fluidez de algunos sólidos para mejorar su manejo durante el proceso industrial. Y en el caso de microorganismos, podemos modificar las propiedades fluidodinámicas de los cultivos para simplificar el manejo de estos compuestos. Paso a continuación a comentaros las diferentes tecnologías de microencapsulación con las que trabajamos en ENIA y con las que tenemos una amplia experiencia. En ENIA llevamos trabajando más de 20 años en la línea de microencapsulación, con lo que tenemos un amplio conocimiento de los diferentes tipos de procesos y de tecnologías de microencapsulación. Los procesos de microencapsulación se pueden agrupar en tres grandes bloques. Están los procesos físicos, como puede ser el secado por atomización o el enfriamiento por atomización. Están los procesos físico-químicos,
como es la inclusión molecular, la formación de partículas sólidas lipídicas, la microencapsulación por fluidos supercríticos o los procesos de microencapsulación basados en procesos químicos, como es la coacervación, la polimerización, evaporación de disolventes, etc. ¿Cómo abordamos en INIA el desarrollo de un proyecto de microencapsulación? Desde que el cliente tiene la idea hasta que se hace realidad el producto final microencapsulado. En primer lugar, realizamos un desarrollo del proceso de microencapsulación a escala laboratorio, es decir, a unos pequeños volúmenes, no superando los 10 litros. Una vez que tenemos seleccionado y definido el proceso de microencapsulación, realizamos un estudio de escalado que ya se considera un volumen de producción mayor. En algunos casos, este escalado puede ser considerado industrial, dependiendo de las características de producción del cliente, o simplemente puede ser considerado una escala piloto, porque las producciones del cliente son bastante más elevadas y son muy grandes. Pues tras este estudio de escalado tenemos ya bien definido el proceso de microencapsulación y es el momento de realizar el salto a la implementación industrial en casa del cliente. En el caso de que el cliente no tenga el equipamiento necesario para llevar a cabo esta microencapsulación, nosotros damos apoyo ya que trabajamos y colaboramos con diferentes empresas de ingeniería. Estas empresas son capaces de diseñar y construir el equipamiento necesario para llevar a cabo el proceso de microencapsulación definido. En el caso de que el cliente no quiera hacer una inversión de equipamiento y prefiera realizar unas producciones industriales a maquila, también damos apoyo ya que colaboramos con diferentes maquiladores de diferentes tecnologías de microencapsulación. Comentar que en EINIA contamos con un registro sanitario de producto intermedio, por lo que podemos hacer maquilas de unas determinadas cantidades, dependiendo del proceso de microencapsulación, para que pueda ser incorporado en un producto. En EINIA, a lo largo de todos estos años, hemos desarrollado procesos de microencapsulación de diferentes compuestos, como pueden ser los aditivos, aceites y ácidos grasos. Hemos microencapsulado omega 3, aceites de pescado, vitaminas, minerales como el hierro o el magnesio para su incorporación en matrices alimentarias, sabores y fragancias como aceites esenciales, limón, albahaca, timol. También hemos encapsulado enzimas o compuestos bioactivos y también microorganismos. De ahí que es el objetivo de este webinar, mostraros cómo somos capaces de microencapsular microorganismos sin pérdida de viabilidad. Hemos trabajado y trabajamos para diferentes sectores como es alimentación, farmacia, cosmética, fragancias, agroquímica, cuidado del hogar. Bien, en EINIA, de entre todos los procesos con los que trabajamos, o con los que tenemos más experiencia, son con los procesos físicos de secado por atomización o spray drying. Este proceso tiene unas ciertas ventajas con respecto a otros, como es que se pueden generar producciones de productos en polvo a grandes volúmenes y a unos costes de producción bajos. Con esta tecnología también es posible tratar productos que sean sensibles a la temperatura, a pesar de que es un proceso basado en un secado, es decir, es necesario evaporar ya sea el agua o ya sea un disolvente. Es posible trabajar con estos productos ya que el tiempo de contacto con esta temperatura elevada es muy corto. Como ha comentado Ana anteriormente, también es considerado como un proceso tras la etapa de bioproducción y que es alternativo a la
liofilización debido a su bajo coste, a que es un proceso en continuo y que se obtienen unos polvos finos. Aparte, es un proceso que permite, como he comentado anteriormente, estabilizar microorganismos manteniendo una alta viabilidad, y es posible combinar la estabilización y la microencapsulación en el mismo proceso. ¿En qué consiste el proceso de secado por atomización o spray drying? Aquí os he puesto un esquema de lo que es el proceso y el tipo de equipamiento que se emplea. En primer lugar, tenemos la alimentación, que está compuesta por el compuesto activo y el material de recubrimiento. En general suele ser una disolución acuosa de ambos compuestos, que es filtrada y bombeada hacia la boquilla de atomización. A esta boquilla de atomización, que se encuentra en el inicio del equipo, entra una corriente de aire comprimido que va a ser el que va a ayudar a realizar la atomización de la corriente líquida. Esta atomización se genera en el cilindro del equipo, y dentro de este cilindro tenemos una corriente de aire de secado que proviene del exterior y que pasa por unas resistencias que lo calientan y que está a la temperatura a la que queremos llevar a cabo el proceso de microencapsulación o de secado. Pues bien, una vez que la alimentación es bombeada a la boquilla de atomización y atomizada, entra en el cilindro de atomización y se encuentra con este aire de secado que que produce la evaporación del agua y se obtiene, no se forma, sino que se obtiene el producto sólido. En este caso, si es un producto en el que hemos utilizado un material de recubrimiento, tendremos ya el producto microencapsulado. Este producto microencapsulado pasa a un ciclón de separación de partículas, donde las partículas sólidas, el producto microencapsulado por decantación, cae hacia abajo y el aire de secado se va hacia afuera. A la derecha podéis ver dos imágenes de los equipos de spray drying que tenemos en EINIA. El de arriba a la izquierda es el equipo de laboratorio de la marca Bucci, y abajo a la derecha el equipo de escala piloto. Este equipo piloto es capaz de evaporar hasta 10 litros de agua a la hora. Otro de los equipos que contamos en EINIA y que en este momento es único en Europa, no hay otro igual, es el Polar Dry. El Polar Dry es un equipo que ha construido la empresa Fluider y está basado en una tecnología de secado por atomización electrostática, es decir, mediante pulsos eléctricos que se generan en la boquilla de atomización, el agua es impulsada hacia el exterior de la partícula y el compuesto activo, hacia el interior. De tal manera que se ordenan los sólidos y se obtiene una mejor eficacia en la microencapsulación. Esto también nos permite trabajar a temperaturas de atomización inferiores a los que podemos trabajar en el otro equipo de laboratorio. Permite disminuir la pérdida, degradación o desnaturalización de algunos compuestos activos y es una tecnología pensada en compuestos altamente sensibles, en formaciones lipídicas, con alta eficiencia de encapsulación de aceites y microorganismos. Bien, pues paso ya a comentar nuestra experiencia en microencapsulación de microorganismos, centrándonos sobre todo en la microencapsulación de probióticos. ¿Cuál es el problema que nos plantean muchas empresas cuando quieren trabajar con probióticos o con microorganismos?
Pues sobre todo los sectores de alimentación y agricultura buscan trabajar con estos microorganismos, con productos basados en microorganismos, pero quieren ofrecerlos en formato polvo, pues para disminuir sus costes, sobre todo a nivel de transporte, de logística, porque transportar agua siempre es caro. También disminuir costes relacionados con energía, costes energéticos, para facilitar su uso y sobre todo facilitar las aplicaciones y buscar productos con unas aplicaciones determinadas, sobre todo de liberación controlada o liberación selectiva. Hasta ahora, la estabilización de los microorganismos, las industrias lo estaban realizando con la tecnología de liofilización. Pues bien, los costes asociados a la liofilización son 6 veces más que los asociados al secado por atomización. Entonces, con todos estos ítems sobre la mesa, creemos o creímos en su momento, porque ya llevamos varios años trabajando en esta línea de investigación, que era posible obtener productos basados en probióticos o en microorganismos en formato polvo sin perder viabilidad, combinando la biotecnología, como os ha comentado Ana, y la microencapsulación, trabajando ambas tecnologías de forma conjunta. ¿Cómo planteamos los proyectos de microencapsulación de probióticos o de microorganismos? Bueno, microencapsulación o estabilización. Pues en primer lugar siempre basamos estos proyectos en la tecnología de spray drying. Bueno, antes de seguir, comentaros la diferencia que existe entre estabilización de microorganismos y microencapsulación de microorganismos. Cuando nosotros obtenemos un cultivo que proviene desde biotecnología, podemos secarlo tal cual como viene, es decir, sin utilizar ningún carrier ni ningún material de recubrimiento. Entonces estamos hablando de estabilización, porque lo que hacemos es secar ese cultivo, obtener el producto sólido estable. En cambio, si ya queremos hacer una microencapsulación del microorganismo para darle una aplicación determinada, ya sea de liberación controlada, liberación selectiva, protección frente a pH, estamos hablando de microencapsulación. Es decir, ya utilizamos unos materiales de recubrimiento pensados para la aplicación que va destinado ese producto. Pues bien, retomo el hilo. ¿Cómo planteamos los proyectos de microencapsulación de microorganismos mediante spray drying? En primer lugar, hacemos un estudio de las diferentes variables de proceso. Pues temperatura de entrada, caudal de alimentación, caudal del aire de secado, pues los diferentes variables que tiene el proceso de spray drying. Luego también trabajamos con la formulación de la alimentación, pues, diferentes materiales de recubrimiento, utilizamos diferentes materiales que aporten una protección térmica para salvar a ese microorganismo, para darle una protección frente a la temperatura, hacemos variaciones de concentración, etc. Ana y su equipo hacen diferentes métodos de estrés térmico al cultivo para que ese cultivo esté preparado para el proceso de spray drying, de secado por atomización, y así la eficiencia del proceso sea mayor. En la tabla que os muestro podéis ver algunos de los resultados que hemos obtenido con diferentes cepas, antes y después del secado por atomización. En el caso, por ejemplo, de un Lactobacillus, fuimos capaces de estabilizarlo mediante spray drying y mantener la viabilidad de 10 a la 11. Con un Bacillus bajamos un logaritmo la actividad del microorganismo, y con un Saccharomyces llegamos a perder dos logaritmos de UFCs durante el secado o la estabilización del cultivo. Como comentaba Ana, de forma previa al proceso de microencapsulación es posible trabajar con el cultivo para dotarlo de mayor resistencia al estrés térmico.
Entonces, en general, como decimos o como hemos comentado antes, cuando estamos pensando en el desarrollo de un proceso biotecnológico, siempre se busca obtener la máxima viabilidad del microorganismo en el mínimo tiempo posible de fermentación. O sea, es decir, estamos orientando mucho a conseguir un buen recuento tras la fermentación. Pero desde el punto de vista de estabilidad y de vida útil también del producto después de microencapsular, estas condiciones óptimas desde el punto de vista fermentativo no son siempre las más indicadas para lograr los mejores resultados en cuanto a viabilidad del producto sólido y en cuanto a la estabilidad a largo plazo del producto. Entonces, nosotros hemos visto que es posible aumentar la viabilidad del microorganismo tras el proceso de microencapsulación modificando las condiciones en las que se produce la fermentación del microorganismo. Y lo que hemos visto es que someter a la cepa a distintas situaciones de estrés puede aumentar al final no solo la viabilidad del cultivo tras la estabilización, sino también el tiempo de vida útil. Estas condiciones de estrés varían dependiendo de la cepa, pero pueden ir desde a lo que hablamos un estrés osmótico, un estrés térmico, una combinación de ambas, puede tener que ver con el momento de la recogida en el cosechado, puede tener que ser la tolerancia a distintos azúcares, es decir, para cada microorganismo es pues, necesario identificar qué factores, digamos, tienen esa influencia posterior en el proceso de microencapsulación. Aquí tenemos el ejemplo de una cepa de Lactobacillus, que mediante estudios previos identificamos que dos de los factores que mayor influencia tenían con respecto de la viabilidad tras el proceso de microencapsulación eran el estrés térmico y el estrés osmótico. Entonces, para determinar cuál era la mejor estrategia para dotar de mayor viabilidad al cultivo tras el proceso de microencapsulación, fue sometida la cepa a distintas condiciones de estrés térmico y osmótico de forma combinada durante el proceso de fermentación. En el caso del estrés térmico, en lugar de estar trabajando de forma continua a la temperatura óptima del proceso, que en el caso del Lactobacillus es en unos 37 grados, lo que se hizo fue someter a la cepa a distintos choques térmicos a lo largo del proceso fermentativo. Estos choques térmicos consistían en aumentar la temperatura de forma brusca durante un periodo corto de tiempo, tampoco era un periodo muy largo, y a distintos intervalos. En el caso como veréis en la tabla, estamos hablando de 6 grados por encima de la temperatura de proceso, 12 grados por encima de la temperatura de proceso y 24. Eso quiere decir que en el peor de los casos, o en el caso más drástico, estábamos sometiendo a la cepa de Lactobacillus a choques térmicos a 60 grados de temperatura. De forma combinada también se trabajó para forzar a la cepa a crecer en condiciones de estrés osmótico. Y esas condiciones se trabajaron desde lo que es el medio de cultivo sin ningún tipo de estrés osmótico, es decir, sin concentración de sales, y se hizo unas pruebas en las que se trabajaran con distintas condiciones de sales de forma incrementada, pues con una concentración de sales en el medio de un 0,3 molar, un 0,6 y un 1,2 molar. Entonces, tras la fermentación, las cepas se recogieron y se procesaron por spray drying en las mismas condiciones. Evidentemente, las modificaciones en el proceso fermentativo originaron variaciones en el valor final de recuentos de los cultivos. El óptimo de los valores estaba cerca del eje del origen de coordenadas de esta gráfica que se puede ver aquí, es decir, en el proceso base, sin aplicar estrés osmótico ni estrés térmico. Pero si analizábamos posteriormente la viabilidad de los cultivos ya secos, es decir, una vez procesados por el spray drying, se vio que el óptimo no estaba en este eje o en este origen de coordenadas, sino que estaba centrado en la gráfica, es decir, cuando la cepa era sometida a un determinado estrés térmico y un determinado estrés osmótico. Los datos obtenidos de la viabilidad de los cultivos se ajustaron a un modelo cuadrático, a un modelo de superficie de respuesta, y con ese modelo se predijo el óptimo. En este caso, el óptimo que se obtuvo
se predijo a 0,45 molar y a unos 40 grados de temperatura. Una vez determinadas estas condiciones óptimas para mejorar la viabilidad del cultivo tras la microencapsulación, que repito que no eran las condiciones óptimas para el mejor crecimiento de la cepa, lo que se realizó fue un batch grande para poder luego posteriormente afinar las condiciones de microencapsulación y modificando las variables, pues definir unas condiciones más adecuadas para ello. Pues retomo yo ahora otra vez la palabra para mostraros los resultados que obtuvimos en el desarrollo del proceso de microencapsulación del batch que generó Ana. En primer lugar, realizamos un estudio del efecto de la temperatura de entrada. Variamos esta temperatura entre 105 y 115. En todos los casos, la viabilidad no fue inferior al 75%, variando entre el 80 y el 75%. No pudimos concluir que un aumento de la temperatura suponía una bajada en la viabilidad, ya que la viabilidad fue casi igual en los tres casos. Posteriormente realizamos un estudio del efecto de la composición de los materiales de la alimentación formado por diferentes materiales de recubrimiento. Los materiales que utilizamos fueron tres: trealosa, que es un material termoprotector, maltodextrina y almidón. Realizamos mezclas de distintas concentraciones de estos tres materiales y realizamos el proceso de microencapsulación mediante spray drying a diferentes temperaturas de entrada, como podéis ver en la tabla de abajo, en la tabla más grande. Los resultados obtenidos en este estudio mostraron también que la viabilidad en ninguno de los casos era inferior al 75%, siendo la mayor del 87,9%. Es decir, conseguimos microencapsular microorganismos con una pérdida de viabilidad muy baja. En estas gráficas os muestro resultados de un estudio de estabilidad con cepas de Lactobacillus que microencapsulamos con la tecnología de spray drying al uso, con el Bucci, y con la tecnología del Polar Dry. Las muestras nombradas como A corresponden al spray drying convencional, y las que se nombran con B corresponden a las del Polar Dry. En todos casos se ve que la viabilidad al inicio del estudio de estabilidad, es decir, recién sacado el producto de los equipos, tienen una viabilidad bastante alta, entre 10 a la 10 y 10 a la 11 en todos los casos, y que esta viabilidad va disminuyendo a lo largo de 16 semanas, pero en ningún caso es inferior a 10 a la 8, es decir, fueron productos estables cuya viabilidad disminuyó 2 unidades logarítmicas a lo largo de 16 semanas. En estos momentos nos encontramos haciendo un estudio de estabilidad real a 2 años y cuando termine, pues mostraremos los resultados. También vimos que los resultados obtenidos con el Polar Dry eran sensiblemente mejores que los obtenidos por el spray drying convencional. Y por último, ya las conclusiones de todo esto que os hemos estado contando. Se puede concluir que el proceso térmico de microorganismos para la estabilización y encapsulación sin pérdida de viabilidad se puede hacer por la tecnología de secado por atomización o spray drying. Además, si combinamos la biotecnología con la tecnología de microencapsulación por spray drying,
podemos estabilizar microorganismos sin pérdida de viabilidad. Las variaciones en el proceso fermentativo en forma de estrés, ya sea osmótico, térmico, pueden dar lugar a incrementos en la viabilidad del cultivo del microorganismo tras el proceso de microencapsulación. Y por último, partiendo de un mismo cultivo de un microorganismo y modificando las condiciones de microencapsulación, ya sea variables de proceso o concentraciones de los materiales de recubrimiento, se puede llegar a diversos valores de viabilidad y a diferentes evoluciones de estabilidad del producto. Por nuestra parte, esto es todo. Aquí os ponemos los contactos del Departamento de Biotecnología, de la parte de Biotecnología Industrial, que son los encargados de hacer todos estos procesos, así como la línea de tecnologías de microencapsulación que se encuentra dentro del Departamento de Tecnologías de Producto y Procesos de INIA. Muchas gracias por vuestra atención y pasamos a dar respuesta a las preguntas que nos vayáis haciendo. Bueno, entre las preguntas que tenemos, que nos habéis ido haciendo a lo largo de la presentación se nos ha ido un poco de tiempo, lo sentimos. Queríamos que fuera un poquito más cortita, pero tenemos tanto que contar que siempre nos es difícil hacerlo en un tiempo tan corto. Bueno, una de las preguntas que nos habéis hecho es si es posible realizar microencapsulación con otro tipo de tecnologías además del spray drying. Y comentaros que sí, que es posible realizar microencapsulación de microorganismos con otras tecnologías, como puede ser, por ejemplo, la gelificación. La gelificación se realiza con materiales como las gomas. Un caso es el alginato sódico. Este alginato lo podemos combinar con otros materiales, como pueden ser celulosas o silicatos, para poder regular y modificar las cinéticas de liberación. Esto se hace mucho en el sector agro para realizar diferentes liberaciones de fertilizantes. Otra de las preguntas que nos habéis hecho le toca a mi compañera contestarla. Te paso la vez, Ana. Mira, Ana, una de las preguntas que nos han hecho es si las condiciones de estrés térmico y osmótico que hemos indicado en el estrés servirían para cualquier tipo de microorganismo. Y a ver, es un poco lo que he dicho antes, o sea, es decir, esas condiciones de estrés térmico a las que sometemos la cepa, y hablo de cepa porque tiene mucho que ver con la cepa, se tienen que estudiar, es decir, no todas esas condiciones sirven para cualquier microorganismo, es decir, se pueden evidentemente evaluar, pero realmente al final esas condiciones tienen que ver mucho con la naturaleza de la propia cepa, es decir, no estamos hablando ni siquiera de especies. Si, por ejemplo, estamos trabajando con un Lactobacillus plantarum y queremos reproducir estas condiciones en otro Lactobacillus plantarum, podrían ser similares, pero nunca son iguales, ¿vale? Entonces, es decir, requiere de un paso previo en que se haga un screening de qué factores de estrés tienen mayor influencia, que es el paso previo, que no ha salido en esta presentación, pero es el paso previo al estudio que hicimos, y luego ya sí trabajar en lo que es la optimización de la inducción de resistencia térmica, es decir, ver exactamente cuáles son las condiciones óptimas desde el punto de vista de la estabilización posterior. Vale. Otra de las preguntas que nos están haciendo es qué valores mínimos de temperatura de entrada se puede conseguir en el atomizador. Comentar que esto depende de la alimentación principalmente. Si tienes una alimentación basada en una disolución acuosa, pues es necesario poder evaporar todo ese agua. Sabemos que el agua por encima de 100 grados se evapora, entonces tendrás que trabajar a esa temperatura como mínimo. Si estás trabajando con disolventes orgánicos, pues dependerá del tipo de disolvente. Pero eso depende más tanto del equipo, también de cómo esté diseñado el equipo y de la alimentación. Tenemos un montón de preguntas que nos estáis haciendo y dado que ya es la hora a la que habíamos acordado que terminaríamos, si nos lo permitís, os daremos respuesta a todas las preguntas online. Como tenemos vuestros contactos, ya que lo habéis puesto en
a la hora de inscribiros, nos pondremos en contacto con vosotros a lo largo de los próximos días para responder a estas preguntas y a todas las que tengáis en esos momentos. Por mi parte, eso es todo. No sé si Ana quiere responder alguna cosa más. Nada, a ver, nosotros agradecidos de la asistencia. Lo que ha comentado Ana, tenemos un montón de preguntas que pues, evidentemente no dan tiempo y las iremos respondiendo en los próximos días. Pues nada, damos por finalizado el webinar. Espero que haya sido de vuestro agrado y os insto a que sigáis apuntándoos a este tipo de webinars que estamos organizando y que mis compañeros de INEA seguirán haciendo. Un saludo a todos y en estos momentos cuidaros mucho. Un saludo, hasta luego.